Pues sí, como ustedes comprenderán, las medidas que han sido anunciadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno tiene distintas lecturas, diversas visiones y comienzan ya a provocarse algunas reacciones. Nosotros queremos contribuir al debate para entender bien desde una y desde otra mirada lo que sucede con las decisiones que han sido, como digo, anunciadas. En el caso del incremento del precio de los combustibles o de la eliminación del subsidio, esta es una decisión que se va a implementar a través de un decreto ejecutivo. Hay otras que sí tienen que ir a la Asamblea Nacional, puesto que tienen que ser consideradas como reformas a leyes o quizás nuevas leyes. Por lo tanto, mañana en la madrugada ya vamos a amanecer con los nuevos precios de las gasolinas. Como digo, también este es un tema de diversas miradas, de diversas visiones. Hoy queremos entonces presentar un debate, una conversación sobre lo que ocurre con las medidas que se han anunciado. Y para ello nos acompaña el economista Luis Espinosa. Él es docente, él es profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Y le hemos pedido también al ex asambleísta Virgilio Hernández, quien fue presidente de la Comisión de Régimen Económico del Parlamento, que nos acompañe para este intercambio de ideas y de puntos de vista sobre las medidas económicas que apuntan a disminuir, según ha dicho el régimen, disminuir el gasto público y reactivar el sector productivo. El tema está planteado, señores, vamos a empezar. Virgilio, si es tan amable, con usted quisiéramos comenzar para una mirada de orden general y luego vamos a ir a los aspectos más puntuales que tiene este anuncio del presidente Moreno. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, un gusto poder estar aquí, compartir el panel con Luis y también contigo tratar de responder a las inquietudes ciudadanas. Bueno, creo que estas medidas que hasta el día de ayer poco se conocían, y creo que este ha sido uno de los problemas. Se ha venido hablando 5 meses de las medidas, y el no plantearlas también genera una situación de incertidumbre, de zozobra, que obviamente no contribuye en el panorama económico. Creo que sorpresas no hay en torno a lo que la orientación general de las medidas. Son los lineamientos que siempre aplica el Fondo Monetario Internacional, que en resumidas cuentas, por un lado, siempre manda a que los países puedan ahorrar. Y este ahorro se entiende, entre otras cosas, como básicamente destinar menos recursos, por ejemplo, a la inversión, educación, salud, que es lo que se ha afectado en estos últimos tiempos. El otro tema que siempre recomienda el fondo es básicamente cómo conseguir más recursos. El gobierno planteó y consideró la alternativa del IVA, ¿no es? Y aquí yo quiero plantear el tema de debate, que no es que el gobierno decidió no ir por el IVA, no, esto no se cree nadie. Consideraron, efectivamente, nosotros tenemos también conocimiento que consideraron subir el IVA, pero el IVA requiere reforma legal. Por lo tanto, el costo político de quienes iban a aprobar el aumento del IVA iba a ser muy alto. Además, no tenían la certeza de que efectivamente pueda salir. Ya había varios legisladores, incluso de este pacto de la gobernabilidad entre Alianza País, creo, Partido Social Cristiano y otras fuerzas, que decían que no estarían de acuerdo, que pedirían independencia para poder actuar y por lo tanto corrían el riesgo de que no se apruebe el incremento del IVA. Esta era una de las medidas con las que pretendían recuperar recursos. No han ido por esa vía momentáneamente, yo sigo insistiendo en esto, porque es uno de los compromisos con el fondo. Incrementar el IVA es uno de los compromisos con el fondo. El otro tema fundamental que aquí se ha planteado, hay una serie de otros planteamientos en materia tributaria que hay que mirar ahí sí cómo viene la ley, que efectivamente viene la ley. ¿Se topa o no el IVA, por ejemplo, lo que tiene que ver con exenciones? ¿Se topa o no lo que tiene que ver con ciertas reducciones que se aplicaba para el impuesto a la renta? Hay que mirar efectivamente cómo viene ya la propuesta de ley que debe llegar. Se ha dicho que en el transcurso de estas horas a la Asamblea Nacional. ¿Por qué camino optaron para obtener más recursos? Optaron por la eliminación de los subsidios a los combustibles. Este es dicen 1.300 millones de los números que yo tengo, de los que manejaba por lo menos cuando era presidente de la comisión, es mucho más que 1.300 millones. Sí, es mucho más.
Porque siempre no olvides que el monto de los subsidios era en torno a los 4.000 millones. De esos 4.000 millones, 600 eran la gasolina súper, 600 millones correspondían al gas, 800 más o menos correspondían a la gasolina eco y extra, y 2.000 millones más o menos lo del diésel. Se dice 1.300 millones, habrá que ver efectivamente cómo están haciendo ese cálculo de que con esto se tendría lo que no se utilizaría ya en el presupuesto del próximo año, 1.300 millones. Han optado por eso. Esta es una medida que va a golpear directamente el conjunto de la economía. La siguiente presión que se va a tener es por la subida de los pasajes. Y ese va a ser un conflicto ahora amplificado, porque ya no hay cómo tomar una decisión a nivel nacional. Tendrán que hacerlo cada uno de los gobiernos autónomos. Por lo tanto, la presión que pueden tener los alcaldes, incluso para tener pasajes diferenciados, va a ser muy, muy grande. Ok, Virgilio, hay una pausa. Solo concluyo estas otras dos ideas. El otro tema que plantea siempre el fondo es el tema de las privatizaciones, y el cuarto es mejorar la competitividad de los países. Y la competitividad de los países se hace básicamente en torno a dos elementos. Uno, menores regulaciones ambientales, y la otra, que también va en esta vía, sobre todo mejorar lo que es la competitividad por el lado de bajar el costo de la mano de obra, que es lo que se está buscando a través de la reforma laboral, que también habrá que ver qué es lo que efectivamente viene en el paquete que tendrá que proponerse en estas horas o en estos días en la Asamblea. Es un paquete que perjudica, es un paquetazo que perjudica al pueblo ecuatoriano. Hemos escuchado al exasambleísta Virgilio Hernández. Ahora el turno es para el profesor Luis Espinosa. Luis, por favor. Hola, buenas. Bueno, lo que tenemos que plantear es por qué nos ponemos en esta situación. ¿Por qué estamos hablando de que se necesitan reformas? Porque Ecuador no es el país feliz de la Arcadia en que la economía va bien. No va bien ahora y no iba bien cuando el presidente Rafael Vicente Correa Delgado dejó la presidencia. ¿Por qué no iba bien? Porque gastaba mucho más de lo que ingresaba. Tenía un déficit absolutamente insoportable. Insoportable porque las arcas públicas no lo podían soportar. Y ante ese déficit, esa manera de seguir gastando más de lo que se ingresa, porque durante el gobierno de Correa se amplió muchísimo el tamaño del Estado, eso era insostenible. Es insostenible y hay que seguir endeudándose a unos tipos de interés inadmisibles que no son sostenibles, y había que reducir el déficit fiscal de alguna manera. Solo hay dos maneras: o se aumenta el gasto o se aumenta el ingreso o se reduce el gasto. No hay más. Este es como el presupuesto. El presupuesto es muy sencillito. O si no encaja, hay que hacer una de esas dos cosas. Aquí el señor Hernández ayer decía: nos negaremos a la subida del IVA. Y yo estoy de acuerdo. Era negativo subir el IVA. Pero algo habrá que hacer para equilibrar el déficit. Porque el déficit que se dejó en el gobierno anterior y que se arrastra todavía es absolutamente inasumible. No se puede asumir. No puede un país estar constantemente teniendo un déficit de 7.000 millones al año. No es sostenible. Ahora, ¿qué se ha decidido hacer? Se ha decidido reducir los subsidios, que es la medida más justa. No solo es que yo entiendo que para muchos de los que nos escuchan es doloroso, pero es justo. Un subsidio, ¿qué quiere decir? Que una persona consume algo y otra persona lo paga. No es moral que el carro que conduce usted no pague usted la gasolina de su carro. No está bien que usted no pague por lo que consume. No está bien que usted vaya a un restaurante y pague otro la cuenta. No está bien que usted compre cosas y las pague otra persona. Simplemente no es moral. Usted debe pagar lo que consume. Y en el caso de los subsidios, concretamente, si hablamos de medidas medioambientales, ¿qué medida menos medioambiental que subsidiar la emisión de CO2? No se puede con una mano decir que se cuida el medio ambiente y con la otra mano decir que hay que subsidiar que la gente consuma todavía más CO2. Yo entiendo que a los que nos están escuchando les duele, pero no podemos seguir viviendo en un país de fantasía como era el país en el que se intentaba vivir durante el correísmo, en el que todo iba estupendamente a base de deuda, porque eso simplemente no es sostenible. Ahora que se ha optado por eliminar los subsidios, que es la medida que todos los presidentes en los últimos años, el presidente Bucaram, el presidente Lucio, el presidente Noboa y también el presidente Correa, han dicho reiteradamente que era la medida correcta, que había que eliminar los subsidios. Ninguno de ellos tuvo capital político para hacerlo, y ahora el presidente Moreno ha decidido hacerlo. Ojalá lo consiga, no porque sea... Es porque es lo que es correcto. Es moral que la gente pague por lo que consume. Y es moral equilibrar el presupuesto de esta manera. Es la mejor medida posible. ¿Que va a ser doloroso? Claro que va a ser doloroso, pero la pregunta es ¿quién paga los subsidios? ¿Los pagadores de impuestos o los que consumen la gasolina? Ahora, Virgilio, usted señalaba que esto va a significar de alguna manera una obtención de recursos para el sector público de alrededor de 1.400, 1.600 millones de dólares.
Eso es lo que se perdió, por ejemplo, en la refinería de Esmeraldas. Eso estamos pagando ahora, pues, Virgilio. A ver, pero esta es una de las cosas, fíjate, de la irresponsabilidad con la que se maneja. Y ya en esto hay que decir que además hay poca credibilidad en la palabra del presidente. Yo escuché ayer, he visto ahora alguna información. ¿Quién sabe exactamente cuánto es lo que se espera recibir por estas medidas y cuánto es el impacto que tienen estas medidas? Porque estas medidas también tienen un impacto, también van a tener un costo. Sí. ¿Cuál es exactamente? Esto es una irresponsabilidad, una falta de transparencia que ahora hay en las cifras. Estamos hablando, fíjate que estamos discutiendo de las medidas, algunas incluso ya se van a asumir. Mañana vamos a amanecer con la gasolina liberalizada. ¿Qué implica eso? Para que la gente que nos escucha pueda entender. Significa que la gasolina, por ejemplo, si es que se pone al precio que ha estado en los Estados Unidos, fluctuando entre 2.3 y 2.8 en este año, costará alrededor, la gasolina extra, la gasolina eco, costará alrededor de $2.5 por galón. Eso significa. O que el diésel costará, si ponemos lo que significó el precio internacional en los Estados Unidos en agosto, sí, 2.7. Ese es el precio del diésel. Entonces, esto que va a ser un impacto, que va a afectar directamente, ¿sí? Sin embargo, ¿cuánto es lo que efectivamente se piensa recaudar? ¿Cuánto es el costo que tiene este paquete tributario? Y en general estas medidas no se conocen, no se sabe. Hay una absoluta falta de responsabilidad en lo que se dice a los ecuatorianos. Y de la misma manera, uno puede decir que efectivamente, yo no voy a negar, había algunos problemas en el orden fiscal. Problemas desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, yo no soy economista, yo soy abogado, estudié ciencias políticas, pero no soy economista. Pero lo que he escuchado a los expertos es que efectivamente había problemas en el orden fiscal, problemas manejables, porque la economía no estaba devastada, la economía no estaba devastada, estábamos creciendo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que para corregir un tema fiscal se va a hundir a la economía, que pudo hacérselo con otras alternativas sin afectar el bolsillo de la mayor parte de ecuatorianos. Ese es el tema fundamental. Cuando se toma una medida y Jürgen Habermas dice algo que es absolutamente cierto. La peor perversidad de la política moderna es pasar asuntos políticos como si fueran técnicos. Entonces, el tema de la economía se nos quiere hacer pasar como si fuera un tema técnico. Entonces, si es un tema técnico, tienen que discutir solo los expertos. Si discuten solo los expertos, no dejan o no piensan en todas las consecuencias sociales. Aquí se ha dicho, efectivamente, no es moral, ¿sí? No es moral que uno pague los consumos de otro. Pero al mismo tiempo, pensemos que el efecto de tener combustibles bajos tiene un efecto también global sobre toda la economía. Porque eso, por ejemplo, significaba que no se presione para el aumento de salarios. Si ahora el pasaje, que va a ser la siguiente presión, no va a costar 25 centavos, van a plantear que cueste 60, 70 centavos, ¿sí? Entonces, si eso va a ser el incremento, ¿cómo va a pesar eso en las familias? Y a su vez, ¿qué se va a significar eso? Que obviamente los trabajadores van a demandar que exista aumento de los salarios para poder sostener este impacto. Entonces, incluso, y esto lo digo porque lo conozco, en los primeros días de este gobierno se discutía lo de los combustibles, lo del subsidio de los combustibles, pero incluso ahí se planteaban alternativas. Te digo 2 o 3 de las alternativas que se planteaban, ¿sí? Que no se las ha querido asumir, porque básicamente aquí se está siguiendo un paquete que interesa a ciertos sectores de poder y también a las recomendaciones del Fondo Monetario. Las opciones sobre el subsidio. No topar gas, no topar diésel, sí establecer una forma focalizada, y había incluso empresas interesadas en poder trabajar la focalización del subsidio a la gasolina extra, ¿sí? Entonces, creo que el pensar, en cambio, en estas medidas que castigan a todo el pueblo, efectivamente hace ver que no hay, y digo además, que es lo peor, que este nuevo paquete, este paquetazo, es uno más. Va a ser, ya nos dijeron que las medidas que se tomaron al inicio del gobierno iban a ser las últimas, que con esas iba a hacer correcciones. Luego dijeron que había que reducir la masa salarial. Han echado del sector público, y con lo que no han renovado de contratos, seguramente cerca de 100,000 trabajadores, entre los que no han renovado y en los que han despedido, ¿sí? Y ahora
Después se tomaron otras medidas. Ahora vienen con nuevas medidas. ¿Van a ser las últimas? No van a ser las últimas. Ya se dijo, por ejemplo, que con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se iba a requerir más endeudamiento. Ahora se tuvo que ir. La semana anterior se colocó bonos. ¿A cuánto se colocó los bonos? 600 millones, casi al 8% de interés. Y 1.400 millones, casi al 10% de interés. Ok, déjelo. Vamos ahora con Luis, por favor. Yo hay muchas cosas que no entiendo de su discurso, señor Virgilio. En primer lugar, usted me dice, había problemas fiscales, pero se podría manejar de otra manera. ¿Exactamente cómo? Porque a todas las medidas que eran reducción de gasto o aumento de ingresos, ustedes han dicho que no. ¿Habría que hacer algo? Díganos qué pretendía hacer. En segundo lugar, nos dice, no hay datos. Y nos dice, pero se va a hundir la economía. No puede decir una cosa y la contraria. Si no sabe, si no hay datos, no puede pronosticar que se va a hundir la economía, porque no puede ser. En segundo lugar, se va a afectar a los más vulnerables. Ya, pero también se ha anunciado $15 más de bono de desarrollo humano para paliar las consecuencias sobre los más vulnerables. O sea, eso también se parece que se le ha olvidado la otra parte. Al final, la realidad económica es debe y haber, es sumar y restar. Es que cuadran las cuentas o no cuadran las cuentas. Las cuentas de los últimos años en Ecuador no cuadraban y por eso había que endeudarse a tipos de interés obscenos y muy injustos, porque quería decir que los ecuatorianos del futuro pagaban por el despilfarro del presente. Y eso era muy injusto. Y lo hacía el gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado y lo sigue haciendo el gobierno de Moreno porque no se habían tomado estas medidas. Cuando se reduce el gasto, ya no hace falta endeudarse tanto. Y eso es positivo para todos los ecuatorianos, los del presente y los del futuro. Porque eran necesarias estas medidas. La economía estaba completamente estancada. Y estaba estancada desde el año 2014. Llevamos 5 años perdiendo crecimiento económico y perdiendo oportunidades que eran necesarias para todos los jóvenes ecuatorianos. Ustedes hablan mucho del derecho laboral, pero la realidad es que el 60% de los ecuatorianos no tiene un empleo formal. ¿Por qué no tiene un empleo formal? Porque las leyes laborales les impide, porque el hostigamiento a las empresas impide que lleguen nuevas empresas. Hacía falta nuevas modalidades de contrato. O si no, ¿qué pretendían? ¿Cuál era su alternativa? Si no fueron capaces de hacerlo en 10 años, ¿por qué nos dicen ahora que tiene la solución para hacerlo ahora? No puede ser decirse una cosa y la contraria. ¿Que las medidas son duras? Claro que son duras, pero es que hay que tomar medidas para sacar la economía de la crisis en la que está. Es que eran necesarias. La cuestión no es si nos gusta o no nos gusta, la cuestión es ¿cuál era la alternativa? ¿La quiebra? ¿Seguir endeudándonos? No la veo por ningún lado. ¿Subir el IVA? Ahora, profesor Espinosa, la propuesta, la proclama del gobierno es que esto tiene como afán el corregir, el disminuir el gasto público, el poner en orden las cuentas del sector fiscal, del sector público. Y también la otra es reactivar el sector productivo. ¿Cree que con esto se logra esta segunda parte que le menciono? Vamos a ver, el sector productivo ecuatoriano tenía muchos problemas. Tenía problemas de normativa fiscal, tenía problemas de normativa de inversión, tenía problemas de normativa laboral y tenía problemas de credibilidad. Lo bueno es que se empieza a solucionar las cosas. Sincerar los precios de la economía, como es eliminar los subsidios, es muy positivo. Eliminar el anticipo del impuesto a la renta es muy positivo y ha sido una demanda del sector productivo durante años. Un nuevo tipo de contrato que permita contratar de manera no tan onerosa es muy positivo. ¿Será esto suficiente? Hombre, es que es muy difícil que salir de tantos años de hostigamiento a la empresa privada se vaya a hacer de la noche a la mañana. Lo primero que se necesita para que haya inversión y reactivación es confianza. Y la confianza no se genera de la noche a la mañana, no se genera ni en una medida ni en 2 medidas, se genera en el largo plazo. Si algunos en este país están convocando paros o están convocando marchas para deshacer estas medidas, evidentemente se genera todavía más incertidumbre y eso no favorece el desarrollo económico. Entonces, no creo que solo con estas medidas va a ser el milagro ni la panacea y mañana Ecuador va a ser el nuevo Panamá, el nuevo Chile o el nuevo Hong Kong. No, pero que esto ayuda a mejorar y a andar en la dirección correcta. Sí, es muy positivo. Sincerar precios, cambiar la normativa fiscal, la normativa laboral, no hostigar a la empresa privada. ¿Usted era partidario más de ir con la idea que se discutió durante varias semanas de incremento del IVA o este tema que ahora se ha tomado? Me parece mucho más mejor medida, mucho más honrada y mucho más sincera eliminar los subsidios. Muchísimo mejor para la economía, mucho más justo. Es justo que cada uno pague por lo que consume. La realidad es que mañana aquella gente que tiene carro y más aún aquellos que tienen un 4x4, porque en este país tener carro y un gran carro significa tener un nivel adquisitivo alto, la gente que va en bus no les va a pagar a esas personas, no les va a subsidiar el consumo de su carro. Y eso es justo y está bien que sea así. Y si usted tiene carro y está volviendo a casa ahora en un atasco y me escucha, lo siento en el alma, pero no es justo que los que van en
bus le paguen a usted en la gasolina que consume. Y eso es justo y está bien que sea así. Ok, Virgilio, ahora para ti. A ver, ya he señalado que efectivamente podría haberse pensado en un tipo de focalización, ¿sí? Y además, vale decir que, por ejemplo, la gasolina super no es la que consumen los 4x4, esos grandes vehículos, ¿no? Y sí podía haber habido incluso alternativas en esto. No, la super sí, pues. La super consumen, la extra, quiere decir, la extra no consumen estos vehículos, los 4x4, estos Hammer, estos vehículos de alta gama que dicen. Alta gama que dicen, efectivamente. A ver, primero, yo creo que ahora cuando se contrasta la realidad, se valora mejor lo que se hizo efectivamente en los 10 años anteriores. Porque ahora, tanto que hablaban de la colocación de bonos, en 2 años han colocado el doble de bonos que en 10. Esa es la realidad. Segundo, cuando se dejó el gobierno, ¿cuáles eran los compromisos que existían en el Ecuador para los próximos 10 años en el tema de intereses y amortización de la deuda externa? 32.000 millones eran los compromisos que existía de pago de intereses y amortizaciones. 32.000 millones que eran por 10 años. ¿Qué es lo que pasa ahora con lo que se ha tomado, con las medidas que se han... en general, con la política económica, con el manejo de la política económica de este gobierno? 56.000 millones. 56.000 millones. ¿Qué va a implicar esto? Que año a año van a tener que destinar más recursos para el pago de intereses y amortización de la deuda externa. Esta es otra cosa fundamental. Tercero, que nosotros no lo supimos hacer. Claro que lo supimos hacer. Claro que lo supimos hacer. Y lo supimos hacer tan bien que en los años más difíciles de la economía ecuatoriana, en los años en los que tuvimos, como decía el expresidente Correa, la tormenta perfecta, porque tuvimos baja de los precios del petróleo, pero no cualquier baja a precios del petróleo en que no avanzábamos a cubrir los costos de producción. Después tuvimos revalorización del dólar, devaluación de Colombia, en Colombia y Perú. Encima de eso, se nos vino un terremoto. Con todo eso, tomamos medidas sin castigar, sin castigar los hombros del pueblo. Si se habría manejado adecuadamente la ampliación o la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, no se habría votado 1.600 millones de dólares. No teníamos necesidad de estas medidas. Es que estos son datos, yo por lo menos te digo, sobre respecto, hay muchas cosas que ahora hay poca seriedad en las cifras, y al gobierno se tiene poca seriedad en las cifras. El gobierno, lamentablemente, y la palabra presidencial en esto se ha deteriorado. Entonces habla de miles de millones sin tener idea de lo que dice. El primer anuncio de Lenín Moreno en julio del 2017 dijo que la deuda externa ascendía a 70.000 millones, por Dios. Entonces estas cifras que se dicen de manera tan alegre y que después no hay siquiera la posibilidad de contrastar son absolutamente cuestionables. ¿Qué hay cómo hacer? ¿Qué había otras alternativas? Por supuesto que había otras alternativas. Voy a mencionar algunas de las que he escuchado a expertos económicos, incluso algunos de ellos exministros de finanzas. Primero, y además quiero decir algo más, algunas de estas medidas se discutieron, las sabía Moreno, sino que son opciones. Aquí son opciones. Mira, solo revisando el crédito tributario a través del cual se facilita la elusión, efectivamente, ¿sí? La economía ecuatoriana había recuperado 400 millones. Eso se le planteó al presidente Moreno en los primeros meses de gestión. Había que hacer reformas, había que hacer correcciones, la revisión a cómo se concede el crédito tributario. Ahí había 400 millones. Recuerda tú que durante los primeros meses de gobierno se decía que en el marco de la OMC, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, había necesidad de elevar aranceles en 375 partidas. Un año estuvieron dudando en esto. Un año estuvieron dudando. Con eso se podría obtener 400 millones adicionales, pero se frenaba 800 millones de importaciones que no son indispensables. ¿Por qué no se tomó esta medida? Básicamente porque en el gobierno priman los intereses de los grandes grupos de poder y en especial, por ejemplo, de los importadores. Otra medida, te voy señalando. Y se lo dijo, se debatió, no es que no se conocía el tema de la corrección de la subfacturación en el tema aduanero. Pero es que esto es evidente, que ahí... Y el gobierno sabe que ahí se podía corregir 700 millones que hay a través de la subfacturación en el tema aduanero. No se lo hizo. Si se quería pensar en el IVA, y el gobierno también conocía esta alternativa, se podía mantener un IVA promedio que esté en torno al 12%, pero que se pueda jugar, que pueda haber productos que no tengan IVA.
¿sí? Que no tengan IVA, los productos de primera necesidad, las medicinas que no tengan IVA. Otras, que aquellas, por ejemplo, que puedan tener una tarifa muy baja, aquellas bienes y servicios que ocupen un alto componente nacional y que también ocupen alta mano de obra nacional. Se podía mantener un IVA, una tarifa baja, diferenciada y subir IVA, por ejemplo, aranceles a celulares, televisiones, productos suntuarios, manteniendo en promedio el mismo 12%. Ahí también había posibilidad de hacer. ¿Se podía hacer más? Claro que se podía hacer más. Otra cosa, ¿qué es lo que se está buscando ahora? Bajar los costos de producción para ser más competitivos. ¿Sí? Bajar los costos de producción para ser más competitivos. ¿Cuál es el problema? Que esa baja de los costos de producción se está haciendo siempre pensando en afectar la mano de obra, no afectar al gran capital y sobre todo a los bancos que han obtenido importantísimas ganancias en estos últimos años. Solo concluyo con esta idea. ¿Cómo se podía hacer esto? Básicamente quitando la barrera de entrada para los bancos extranjeros. No dicen que hay que competir, no dicen que no es la panacea de que hay que competir. Bueno, que vengan bancos extranjeros, y que puedan... No, pero ha habido muchas presiones y aquí se ha impedido, digamos la verdad, la presión y el contubernio que existe entre la banca y el gobierno ha impedido en la práctica que pueda venir banca extranjera. Y entonces el costo del dinero siempre es alto en el país. Okay. Ahora sí, Luis, por favor. ¿De verdad, señor Virgilio, usted me está diciendo que lo que hay que hacer es otra reforma tributaria después de las más de 17 reformas tributarias que se hizo en el gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado que no dieron resultado? Si ustedes ya hicieron 17 reformas tributarias en ese tiempo, ¿por qué no aplicaron lo que ahora le parece tan buena idea? Usted dice, hay que elevar aranceles. ¿De verdad, después de la pésima experiencia que fueron las salvaguardias, que no recaudaron lo que se dijo, que tuvo un efecto negativo sobre la economía ecuatoriana, según todos los estudios que se hicieron después de las medidas, me dice que hay que volver a elevar los aranceles otra vez más con las consecuencias que eso está teniendo para la CAN y la Alianza y la Organización Mundial del Comercio? ¿De verdad usted dice que no hay que elevarlo a los productos indispensables? ¿Es usted quien va a decidir por los ciudadanos ecuatorianos qué es indispensable y qué no es indispensable? ¿Vamos a volver a ese modelo? Dicen, lo supimos hacer. Bueno, desde luego la focalización de subsidios no lo supieron hacer, porque tuvieron 10 años para hacerlo y no lo hicieron. Esto desde luego me queda claro que no lo supieron hacer. Y dice que podía entrar banca extranjera. Yo soy liberal y soy muy partidario siempre de la competencia. Encantado de que entre banca extranjera. Pero explíquenos usted por qué en el gobierno del que usted fue parte no entró la banca extranjera. Porque eso nos gustaría saber a todos. Porque ahora, sí, yo encantado de que entre y se han tomado medidas en esa dirección para que ahora entre la banca extranjera. Y estoy de acuerdo que la deuda que se está adquiriendo en los mercados es demasiado, y estoy completamente de acuerdo, pero es que en el gobierno anterior se endeudaron con China, que era una deuda mucho más oscura, con muchas peores condiciones y mucho más contraria a la propia Constitución de Ecuador, que dice que el endeudamiento ha de ser público porque al final lo pagamos todos los que pagamos impuestos en este país. Y estoy de acuerdo que hay que hacer una auditoría de la deuda. Me encantaría saber qué sale de esa auditoría de la deuda, y estoy encantado de que salga, pero también que se audite la deuda con China, que es bastante interesante saber lo que saldrá de allí. Al final, la cuestión es, estamos donde estamos por lo que estamos, y es por todas las medidas que se tomaron el gobierno anterior y todas las que no se tomaron, entre otras las que ahora nos dice el señor Hernández que se deberían tomar. Y la cuestión es cómo se sale de aquí. Y al final, eliminar los subsidios me parece bastante razonable. Al final, facilitar a los creadores de empleo, que son las empresas, la creación de empleo me parece bastante razonable. Al final, abrirse al libre comercio, que es el camino de prosperidad, abrirse a la Alianza del Pacífico, firmar tratados comerciales, me parece bastante razonable. Salir de uniones de sátrapas y dictadores, como es la OPEP, que no es más que una unión de sátrapas y dictadores, me parece muy razonable. Salir del ALBA y del UNSUR me parece muy razonable. Hay que celebrar la decisión de salir de la OPEP de ayer, otro gran paso adelante que dio el gobierno de Ecuador. Porque ese es el camino, entrar en el libre comercio con los países prósperos que no tienen subsidios. Porque ¿quién mantiene subsidios en este continente? Venezuela y Ecuador. ¿Nos queremos parecer a ellos? No, porque es una pésima idea. El socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Ecuador. Se ha acabado el dinero de los demás y ahora hay que tomar medidas. Y no hay más remedio. Luis, quisiera una apreciación sobre el tema laboral, si es tan amable, que es el punto que quiero plantear en esta segunda parte de sus exposiciones. El tema laboral es claro. En este país, más de la mitad de los ecuatorianos que quieren trabajar no pueden trabajar en el sector formal. Y eso no se mejoró tampoco durante el gobierno anterior. ¿Por qué no pueden trabajar en el sector formal?
por dos motivos. Primero, porque hay pocas empresas privadas, porque hay un hostigamiento a la creación de empresas. Ecuador está del puesto 119, la última vez que lo revisé, en el índice de hacer negocios. Hay 118 países en el mundo en el que es más fácil hacer negocios. No es complicado quitar tanta tramitología y burocracia a los emprendedores de este país. Y en segundo lugar, porque la ley laboral hace casi imposible contratar en este país. La ley laboral hace muy oneroso para el empleador contratar. La ley laboral hace que sea muy complicado. El sobrecoste que va del salario mínimo a lo que realmente se paga por cada empleado va de 380 más o menos el salario mínimo a $520, que es lo que realmente le cuesta al empleador. El señor que paga salarios o la señora paga $520 y la otra parte solo recibe 380. ¿Dónde se van esos $140? Al Estado, a impuestos, a normativa. Ese es el problema básico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, facilitar la creación de empresas y segundo, de normalizar las relaciones laborales de manera más fácil. ¿Esto que han resuelto usted cree que va a permitir, va a conducir a mejorar las condiciones? Es un tímido paso adelante, pero es un paso adelante. Es un tímido paso adelante. Evidentemente no ha convertido Ecuador en un país, en un paraíso para creación de empresas, porque evidentemente solo se ha eliminado el anticipo del impuesto a la renta y tampoco ha convertido el Ecuador en un país, un paraíso para la contratación. Ecuador sigue, pero al menos se ha dado un paso en la dirección correcta y eso es de celebrar. Virgilio Hernández. A ver, en primer lugar, este discurso ya los ecuatorianos hemos escuchado, porque en el Ecuador, antes de la Revolución Ciudadana, se firmaron 13 cartas de intención con el Fondo Monetario. Esas 13 cartas de intención tenían la misma lógica. Siempre se les prometió que después de este último sacrificio venía el paraíso. Bueno, el sacrificio fue año tras año, gobierno tras gobierno, y nunca llegó ni siquiera la tranquilidad, peor la prosperidad del paraíso. De tal manera que esto que ahora nos dicen, nuevamente lo evaluaremos en un año y lo que veremos es que se ha profundizado la crisis económica y social que ellos mismos han generado. ¿Qué va a venir? Nuevamente, en el tema laboral, buscar ajustar por el lado de la mano de obra y de disminuir también el costo de la mano de obra. Eso es lo que básicamente van a buscar hacer. ¿Qué hacer con ese ejército de compatriotas que ahora están en las calles y que están limpiando parabrisas? Sí, a ver, es que hay un problema, efectivamente que hay un problema. Y sobre ese problema, en primer lugar, aquí hay que ver que el tema de la competitividad en el Ecuador también tiene un tema estructural. Ese tema estructural es la dolarización. Eso hay que tener conciencia de eso. Y en ese marco buscar salidas. En ese marco buscar un pacto por la producción y el empleo. Pero no puede ser que cada vez que se hable de ese pacto por la producción y el empleo, en lo único que se piense sea efectivamente en ajustar más a los trabajadores. Fíjate aquí lo que tú dices, por puro tema ideológico. Ya, si algo es necesario, es tener una política internacional que sea pragmática, en función de los intereses del país. ¿Ya? En función de los intereses del país. Va a beneficiar la Alianza del Pacífico. Escucha lo que dicen, no a mí, escucha lo que dicen los empresarios. Porque son los empresarios, por ejemplo, de la CAPEIPI, me parece que es como era el nombre de los pequeños y medianos empresarios, que han dicho que eso sería nefasto para el país. Escuchan lo que han dicho varias cámaras del sector agropecuario, que una alianza, que ingresar a la Alianza del Pacífico destrozaría a los productores agropecuarios. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Saben cuál es el principal problema de este paquetazo? Que no tiene que ver con una política, con que no hay efectivamente un horizonte en la política del gobierno. No saben a dónde nos va a llevar esto. Eso es un experimento más para ver cómo sale este experimento. Y el problema es que quienes están en medio del experimento son millones de ecuatorianos. Por supuesto que cuando se toman medidas hay que hacer, y lo que aquí se está tratando de ignorar, es que se hace básicamente opciones, y nosotros las supimos hacer. No tomamos las otras medidas porque creíamos que no eran necesarias, porque además podíamos manejar la economía y así, no dicen nuestras cifras, lo dice el propio Fondo Monetario, lo dicen otros organismos internacionales como la CEPAL. La economía del Ecuador estaba en recuperación cuando se produjo la transición. Entonces, ahí sí uno podía decir, había un horizonte. Además, sí había una propuesta macro a la que se buscaba llevar al país. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este programa económico? ¿Cuál es el objetivo de la política económica del gobierno? ¿En qué dirección va? Esto es un experimento que no saben ni las propias autoridades económicas cómo va a salir este experimento. Esa es la verdad. Y vamos a estar millones de ecuatorianos, ¿sí?, atrapados en este experimento que no tiene claridad, no tiene un horizonte ni por parte del gobierno. Por eso nosotros hemos dicho de manera muy clara,
Aquí tiene que llegarse, y solo la movilización ciudadana, si se decía que se convocando a movilización y esto no se resuelve. Yo creo que sí. Yo creo que ahora estamos en esta disyuntiva y el gobierno tiene que plantearse esa disyuntiva. Para el gobierno de Lenin es la única disyuntiva. O se cae el paquetazo o se cae el gobierno. Y solo eso va a obligar a que se pueda discutir otro tipo de políticas, otro tipo de alternativas que no sea asfixiar y castigar, como históricamente se ha hecho en gobiernos neoliberales, al pueblo y a la mayor parte de la población ecuatoriana. Luis, por favor. Bueno, me parece que la idea de amenazar con la caída del gobierno no me parece ni muchísimo menos lo más responsable cuando estamos en una situación de incertidumbre. Si usted mismo dice que quiere comportarse, creo que no parece lo más razonable ni lo más ético. Usted ha dicho que se firmaron 13 acuerdos con el FMI, lo que no dice es que se incumplieron 10, así que solo se cumplieron 3. Lo que no sería conveniente es que otra vez más se venga otro gobierno populista y irresponsable que no cumpla lo firmado por el país. Porque no creo que haya que ser pragmático, hay que ser ético en las relaciones internacionales. Y estar unido a una panda de dictadores o estar unido al tirano de Venezuela como era el Alba Olanesur o como es la OPEP no es pragmático, no es ético, es muy inmoral y es positivo que Ecuador salga de esas alianzas que le hacen tanto daño a los ecuatorianos. Usted ha nombrado la dolarización, la bendita dolarización, y esperemos que no sigamos nombrando la dolarización para ponerla en el entredicho, porque creo que yo y casi todos los ecuatorianos y casi todos los que nos están escuchando sabemos muy bien que es gracias a la dolarización que la situación del país no es catastrófica o dramática como sí podría haberlo sido en Venezuela si hemos dejado al presidente Rafael Vicente Correa Delgado manejar la moneda, que menos mal que no maneja la moneda. Usted dice que hay que escuchar a los empresarios, pero no solo vale escuchar con la oreja izquierda, habrá que escuchar a todos los empresarios, y también la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Confederación de Cámaras de Comercio, todas ellas han sido partidarios de la incorporación de Ecuador en la Alianza del Pacífico. Entonces no puede, por un lado, decir que está en contra de la empresarialidad y que esto está el de los grandes grupos de interés, y luego decir que hay que escuchar a los empresarios, porque o lo uno o lo otro, y habrá que escuchar a todos los empresarios, y gran parte de ellos son partidarios de la incorporación a la Alianza del Pacífico. Al final, volvemos al punto de partida. Ustedes no tomaron las medidas y estamos en la situación que estamos. Estamos en la situación que estamos de informalidad, estamos en la situación que estamos de déficit, estábamos en la situación que estábamos en el panorama internacional con las alianzas internacionales. Y ahora hay que tomar medidas dolorosas, sí, poco populares, sí, pero una cosa es ser un gobierno y otra cosa es ser populista. Y este gobierno ha tomado medidas que había que tomar, porque si no volvemos al mismo punto. ¿Cuál era la alternativa? Usted ha tenido la osadía de nombrar la dolarización. ¿De verdad la alternativa iba por el camino de la dolarización? ¿Cuál era la alternativa? Porque ustedes no tomaron medidas para que hubiese menos empleo informal en este país y no consiguieron reducir la tasa de informalidad de manera significativa. Y al final eso hay que tomarlo. Si el experimento ya lo vivimos, fue el socialismo del siglo XXI, un experimento que fracasó en Bolivia, que fracasó en Venezuela, que fracasó en Ecuador y que ahora estamos sufriendo las consecuencias para salir de ese experimento. Pero es que el experimento dejó el laboratorio devastado, dejó una explosión en el laboratorio y ahora hay que reconstruir el laboratorio. Y eso es duro, claro que es duro y es difícil, pero ¿cuál es la alternativa? Ahora, lo que ha dicho Virgilio también es que no hay horizonte, que no hay un modelo, en fin, ¿usted cree que esto está dentro de una propuesta que puede...? Por el momento creo que el modelo y el horizonte del gobierno de este país es cuadrar las cuentas del año 2019 y cuadrar las cuentas del año 2020, incorporar a Ecuador a la Alianza del Pacífico de manera plena y ser un socio confiable en el panorama internacional. Me parece, y eliminar los subsidios, que quiere decir sanear la economía ecuatoriana. Esos tres elementos, solo esos tres elementos, ya justifican el gobierno de Moreno, del que yo por supuesto no le voté, creo que usted sí, y del que yo por supuesto no era partidario, pero esos tres elementos ponen al gobierno de Moreno en un nivel alto en la historia del Ecuador. O sea, ya hay un horizonte, ya hay un sendero, por lo menos. Cuadrar las cuentas, situar a Ecuador en la Alianza del Pacífico, situar a Ecuador como eliminar los subsidios para tener una economía saneada. Ok, vamos a ir cerrando. Virgilio, por favor, su intervención. Mira, si hay cosas por las que puedo haber ganado puntos para irme al infierno, indudablemente es haber votado por Lenín Moreno, eso no me queda duda. Eso lo purgará. Sí, eso no me queda duda. Yo digo, esa sí es una declaración tremenda. Pues ya. No, es que yo digo, Satanás. Si es que hay puntos, si es que he hecho algunos puntos para ir en el camino del infierno, indudablemente es haber votado por Lenín Moreno. Yo te digo, lo peor es ver el tema de política internacional con esta lupa ideológica. Lo de la Alianza del Pacífico va a ser absolutamente desastroso para los productores. ¿Quién te lo dice? Básicamente los pequeños productores. Luego, a mí me parece
realmente poco serio calificar a un gobierno de inmoral, criminal, cuando, por ejemplo, otros gobiernos que aparecen muy democráticos no pueden resolver el tema de falsos positivos y de miles de jóvenes muertos a los cuales se les chantaba el mote de guerrilleros y se les asesinaba. Y son gobiernos súper liberales, súper democráticos, ¿sí? Que sin embargo tienen a su haber todo el tema de falsos positivos, como en el caso de Colombia. Entonces eso no es serio. Si algo amenaza la dolarización, si algo amenaza, son medidas como estas. Si algo amenaza la dolarización, son medidas como estas. ¿Sabe lo que va a pasar con esto? ¿Cuál es uno de los problemas? Que es una de las cosas que además no se da cuenta, que con la subida de los combustibles también se pierde competitividad a los productores nacionales, primera cosa. Y segundo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la brecha en el sector externo de la economía. Eso es lo que no se está diciendo. ¿Cuál fue el déficit de la balanza comercial no petrolera en el Ecuador? Más de 5.000 millones de déficit. ¿Qué va a pasar el momento que ahora, adicionalmente, se va a rebajar aranceles y entonces se va a poder comprar teléfonos más baratos? ¿Quién tiene la capacidad adquisitiva para hacerlo eso? Se va a comprar computadoras, tablets, vehículos menores a $32,000. Se va a bajar los impuestos para eso. ¿Por qué hacen eso? Para mantener la recaudación del IVA, para que no se caiga la recaudación del IVA. Pero ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Que la balanza comercial no petrolera, el déficit va a ser mayor. Entonces, si algo afecta a la dolarización, no somos los osados que decimos que esta es una medida que hay que tener en cuenta, no que hay que salir de ella, pero que hay que tener en cuenta para pensar las soluciones. Pero los osados que criticamos esto y que nos damos cuenta de esto, decimos que que efectivamente lo que va a acabar, lo que afecta a la dolarización, no acabar, no quiero caer en este mensaje tremendista, pero algo que sí va a golpear a la dolarización son medidas como estas. Creo que además de hacer una generalización, no da cuenta de los procesos, Luis. Bolivia es el país que más crece. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario, lo dice la CEPAL, le dicen organismos internacionales. ¿Por qué crees que los pueblos votan ahora a propuestas como la de los Fernández? Por eso, ¿por qué el pueblo reconoce una gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana y cada día más firmemente? ¿Por qué? Porque evidentemente dice que había creatividad en cómo se manejaba la política económica, porque siempre se pensaba en el ser humano, que es lo que no se está haciendo. Y además, siempre había un proyecto de futuro. Y después habrá que evaluar cuánto se avanzó o no ese proyecto de futuro. Pero pensar en el cambio de la matriz productiva era un horizonte al que podíamos llegar. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuáles los objetivos de esta política económica? Ninguno. Y entonces los ecuatorianos somos parte de un experimento que no sabemos qué va a pasar. No sabemos si el próximo año nos van a decir que para poder seguir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay que subir el IVA. Tú lo has dicho. Si no se ha cumplido, todo hay que cumplir. ¿Qué significa eso? Que esto no es una medida definitiva, no es hasta que se acabe el gobierno, que van a tener que ajustar el IVA del 12 al 15% porque es un compromiso. Entonces, lo que yo estoy señalando es que los ecuatorianos estamos en el marco de un experimento que no sabemos cómo va a salir. Había otras alternativas. Por eso, o se cae el paquetazo o se cae el gobierno. Vamos, Luis, con usted terminamos. No es cierto que el compromiso con el FMI diga subir el IVA. Lo que dice el compromiso con el FMI es reducir el déficit y con esta medida ya se está reduciendo el déficit. Así que no alarme lo que no va a ocurrir. Usted dice que el pueblo reconoce lo que ha hecho la Revolución Ciudadana. A juzgar por los manifestantes que han juntado ustedes hoy en la Plaza Grande, no creo que podamos decir que realmente lo reconoce mucho, o a juzgar por las intenciones de votos que tiene su movimiento, no creo que lo reconoce mucho. Usted dice que está mal que se baje el valor de los celulares. ¿De verdad le parece mal que la clase humilde de este país tenga que pagar el doble y el triple de lo que se paga en Colombia y en Perú por comprar un celular de $50? ¿De verdad le parece mal que la gente humilde no pueda tener acceso a tecnología? ¿De verdad le parece bien que la gente no pueda comprarse un carro? ¿De verdad le parece bien que tenga que pagar el doble o el triple? Porque a mí me alegra mucho que la gente humilde pueda comprar carros, pueda comprar celulares y pueda disfrutar del capitalismo global como un país normalizado. Y que todos los ecuatorianos paguemos la consecuencia del déficit comercial no petrolero cada día más grande. El déficit se mejora exportando más y se mejora exportando más mejorando la productividad. Estando en el país 119 en el índice de hacer negocios, que es donde su gobierno lo sitúa al final, es casi imposible que se pueda ser productivo. Y no se puede achacar ahora que no se es productivo cuando se ha estado hostigando a las empresas privadas. Usted dice que
el cambio de la matriz productiva. De verdad, después de 12 años del Plan Nacional de Desarrollo del 2009 en que se prometía el cambio de la matriz productiva y en el 2019 no hay rastro del cambio de la matriz productiva. De verdad que cuando ustedes hacían esos... De verdad que cuando... No, la realidad es que la matriz exportadora de Ecuador es exactamente la misma, el 2019, de la que era cuando ustedes llegaron al gobierno. De verdad que no existe Yachay, no existe Yachay Tex, no hay empresa en Tesla de Yachay, nada de lo que ustedes prometieron o dijeron que iba a ocurrir con el cambio de la matriz productiva ha ocurrido, porque se despilfarraron el dinero durante esos 10 años. Hay vías, hay generación eléctrica. Hay fábrica de Tesla en Yachay. Hay una super universidad que es Yachay. Hay generación de pensamiento. Hay vías. Las vías no son buenas para la producción. La generación eléctrica barata. La generación eléctrica barata no es buena para la producción. Las vías con sobrecoste, las hidroeléctricas que están al 40% de funcionamiento. Pero que ahora las quieren, hidroeléctricas que ahora las quieren vender. Que están al 40% de funcionamiento de lo que deberían. Eso no es bueno. La realidad es, al final del camino, al final del camino, volver a mejorar. O sea, esa ceguera ideológica realmente, es la que dígame la exportación todos los días mira. La ceguera ideológica de no mirar todos los cambios, las transformaciones que ha existido, es lo que el Ecuador todos los días ve. Y entonces dice, mientras se conduce así la economía, mientras se conduce sin sentido, obviamente la gente compara. Por eso yo digo que los mejores promotores del gobierno anterior son precisamente la incapacidad del gobierno actual y sus socios. La incapacidad del gobierno actual. Son los mejores promotores del gobierno de la Revolución Ciudadana. Luis, con usted terminamos, 30 segundos. Pues ya la verdad es que quiero decir que me parece muy preocupante que se anime al derrocamiento de este gobierno por vías no democráticas. Me parece que ustedes tienen un optimismo con respecto a lo que ustedes dicen. Dicen que todos tenemos ceguera ideológica, pero que no fueron ustedes. Y me parece muy importante decirle a los ecuatorianos que las medidas son duras, pero eran necesarias, porque la realidad es que la economía de este país no se sostenía más. Listo, señores, muchísimas gracias. Luis Espinosa, profesor de la San Francisco, analista de temas económicos, y gracias también al ex asambleísta Virgilio Hernández, que han estado aquí para comentar, para intercambiar opiniones sobre el tema medidas económicas. Hacemos pausa y volvemos en un instante.